¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. La inflación es sin duda el impuesto del que nadie se salva. Durante la primera quincena de abril de este año, México registró una tasa inflacionaria del 7.72%, su nivel más alto en los últimos 21 años. Y claro, los mexicanos sin duda sentimos este impacto en el aumento de los precios en nuestros bolsillos, y cuando llegaron nuestros alimentos a la mesa, y todavía los tuvimos que escoger aún más. Bueno, el Banco de México es el encargado de controlar la inflación. Sin embargo, hoy se suman a este tema el gobierno federal, la iniciativa privada y otras instancias para intentar aminorar el golpe social que esto tiene. Para platicar de este tema, me da mucho gusto recibir en esta mesa a mi querido y admirado Pedro Tello Villagrán, experto en materia financiera y económica. Qué gusto, mi querido Pedro. Gaby, gracias por el favor de la invitación y para abordar este tema que a todos interesa, pero que preocupa con mayor intensidad a la mayor parte de las familias mexicanas que están siendo sometidas a un asedio muy intenso por parte de la inflación. Por supuesto, a mí me gustaría que empezáramos definiendo qué es la inflación y por qué yo decía al principio de esta charla que es el impuesto del que nadie se salva. La inflación es el aumento generalizado en los precios de los productos y los servicios que habitualmente se consumen en el mercado mexicano, sin importar que hablemos de familias ubicadas en el norte, en las costas, en el centro o en el sureste. Todos consumimos una canasta de productos que oscilan entre 1.200 y 1.400, en función evidentemente de los patrones de consumo que prevalecen en cada una de las regiones. Pues bien, a lo largo de los últimos 30 años, la inflación en México se había logrado mantener contenida, gracias a un trabajo muy eficaz del gobierno federal, pero también y de manera muy particular del Banco de México, que mantuvo a raya o bajo control el aumento en los precios. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del año pasado, los precios particularmente de alimentos, de metales y de combustibles empezaron a despegar a escala mundial y cual si se tratara de una onda de expansión se fue extendiendo a lo largo de toda la economía mundial el efecto de precios cada vez más elevados de materias primas, de insumos y de combustibles que empezaron a crear una burbuja inflacionaria en cada una de las economías sin importar su nivel de desarrollo y afectando evidentemente a las familias que consumen con mayor dificultad alimentos y productos que garanticen cierto nivel de bienestar a las familias. Y diría yo que, ¿por qué es un impuesto que a todos impacta? Bueno, porque independientemente del nivel de ingreso que tengan las familias, todos, absolutamente todos en este momento, estamos desembolsando más dinero para llevar el mismo número de artículos y pagar el mismo número de servicios que solíamos pagar hace 7 meses para mantener el nivel de bienestar de nuestro hogar. Por eso es un impuesto que a todos impacta, aunque hay que decir quienes tienen los menores niveles de ingreso y que destinan la mayor parte de ese ingreso a la compra de alimentos son quienes en mayor medida reciben los impactos negativos de esta escalada de precios, Gaby. Por supuesto, como siempre, quien padece más esto son los más pobres en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿a qué obedece este aumento de precios que nos estás platicando? Porque estamos de alguna manera importando esta inflación. Se habla de que en todo el mundo está habiendo un problema inflacionario, o sea, México no es la excepción. Esto tiene que ver con factores internacionales que obedecen al mundo en el que vivimos hoy, que es un mundo interconectado, enlazado. Sí, por supuesto. Empecemos por los alimentos, que es el rubro que con mayor intensidad impacta la economía familiar. México no es autosuficiente en la producción de todos los alimentos que se consuman en el hogar, en las familias mexicanas. El año pasado, la importación de maíz, frijol, trigo y arroz, 4 granos básicos para la dieta de los mexicanos, alcanzó un nivel histórico en nuestro país. Así que haber tenido que importar un nivel histórico de estos productos que son elementales generó la necesidad de erogar más de 15,000 millones de dólares. Y un país que depende de la importación de granos básicos, cuyos precios se determinan más allá de nuestras fronteras, y que desde el año 2021 esos precios empezaron a despegar con mayor intensidad, es un país que termina por importar productos, en este caso alimentos, a precios más elevados. Y no solamente le pegan a las familias que los consumen directamente como granos, sino a las empresas que utilizan esos granos para la elaboración de productos industrializados. Así que
La primera oleada importante provino justamente del incremento en los precios de alimentos. Viene una segunda oleada acompañada por el aumento en el precio internacional del petróleo, que no solamente elevó el precio de cada barril, sino prácticamente de todos los derivados del petróleo. Estoy hablando de gas natural, gas LP, combustóleo, gasolina, diésel, turbocina y todos los productos petroquímicos que utilizan desde la industria farmacéutica, la industria química, alimentaria, etcétera, y con precios más elevados terminó por hacer más difícil para las empresas el conservar bajo control sus costos de producción. Y finalmente estaríamos hablando de una tercera oleada de incremento en precios que tiene que ver con el costo del transporte. Como China es el principal proveedor de materias primas, piezas, partes y componentes industriales para el resto del mundo, el transporte de materias primas que salen de los puertos chinos y llegan hasta América significa consumir importantes cantidades de combustibles que elevan los costos del transporte, que se transmiten a los precios finales y que terminan por afectar los costos de las empresas, pero también los precios de los productos finales, Gaby. Ahora, cuando escuchamos todo esto, tú que eres experto en la materia, dicen, bueno, entonces hay asuntos externos, hay asuntos internos en nuestro país. ¿Cómo controlar la inflación? ¿Se puede realmente hacerlo? Yo diría que cuando estamos hablando de un problema inflacionario que en la mayor parte se debe a inflación importada, no generada en el territorio nacional, la política monetaria o los instrumentos que utiliza el Banco de México tradicionalmente para contener el aumento en los precios suelen perder eficacia frente a una inflación que está fuera de su control o que está más allá de nuestras fronteras. Esto es lo que explica el por qué el gobierno federal decide tomar cartas en el asunto, convocar a los empresarios de la actividad industrial, pero también de la actividad comercial, para concertar conjuntamente un listado de 24 o 25 productos que no sabemos todavía si está confirmada la lista que hasta este momento conocemos, a efecto de que los industriales, por una parte, sacrifiquen parte de la rentabilidad que obtienen por la venta de esos productos a los comerciantes y estos también sacrifiquen parte de su rentabilidad al momento de vendérselo al consumidor final. Me parece que es un esfuerzo que vale la pena reconocer. Cualquier política pública que busca mantener condiciones de bienestar para los hogares mexicanos debe ser apoyada y reconocida, pero hay que decirlo, cuando hablamos solamente de 24 productos, estamos hablando de un universo muy limitado de bienes cuyo efecto favorable sobre la economía familiar sin duda va a favorecer a quienes con mayor intensidad consuman estos productos, pero su impacto para controlar la inflación creo que se va a quedar muy por debajo de las expectativas que se han generado hasta este momento. Hacemos una pausa, si me lo permites, mi querido Pedro Tello Villagrán, porque por ahí también algunos expertos avisoran que la inflación no es un tema que se pueda controlar con todos estos esfuerzos a muy corto plazo, que el golpe en el bolsillo lo vamos todavía a seguir sintiendo 1 o 2 años y que si baja puede ser un punto porcentual que realmente pues no es una bajada como se esperaba para que el salario pueda recuperarse frente al aumento de precios. ¿Te parece si lo platicamos después de la pausa? Claro que sí, Gaby. Pedro Tello Villagrán nos acompaña hoy en la mesa de martes de Debate 22. Ya volvemos. Estamos hablando de la inflación, ese impuesto del que nadie se salva. Y es que cada vez que vamos a hacer las compras al supermercado, pues nos damos cuenta de que cada vez nos alcanza menos el dinero para llevar lo que siempre llevábamos a nuestra mesa. Decíamos, Pedro, tú y yo en esta breve pausa, que hay productos que están dentro de estos 24, digamos, seleccionados por el gobierno federal y la iniciativa privada para intentar que no suban de precio y apoyar a las familias, que es algo positivo. Pero hay otros muchos más que se escapan de ellos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del limón. Los mexicanos echamos limón a todo y de repente está a 160 pesos el kilo de limón. Más allá incluso a veces que la carne, ¿no? Los ejotes, la verdura. Entonces, esto sí complica porque entre menos dinero ganas, más destinas al gasto familiar para llevar comida a la mesa. En efecto, cuando en un país como el nuestro tenemos 2 problemas importantes, uno de ellos es no generamos empleos en la cantidad suficiente, pero tampoco en la calidad necesaria,
Entonces tenemos una población que potencialmente puede ser productiva y aportar a la generación de riqueza en el territorio nacional, pero no encuentra las oportunidades laborales para tener un ingreso, llevarlo a la familia y acrecentar por esa vía las posibilidades para comprar bienes y servicios. Y cuando por el otro lado tenemos una economía familiar que está siendo acosada y acechada cada vez con mayor intensidad por la inflación, bueno, pues estamos frente a una sociedad donde la mayor parte justamente de los integrantes de ella empieza a padecer problemas cada vez más serios para mantener los niveles de bienestar que tenían hace escasamente 6 meses. Y si no buscamos la manera de arrancar nuevamente los motores del crecimiento económico para generar más y mejores empleos, claro, y si al mismo tiempo no hacemos un trabajo eficaz para empezar a contener la inflación, muy pronto vamos a ver que la sociedad mexicana va a empezar a reportar incrementos consecutivos, lo mismo en el número de mexicanos en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, y un desgajamiento adicional en el número de mexicanos que forman parte de la clase media. Y esos son desafíos que de muy corto plazo, muy relevantes para un país como el nuestro. Por supuesto, y es que la economía estaba en un proceso de recuperación, estamos en el tercer año de pandemia, porque esta no ha terminado, cuando llega esta alza de precios todavía a presionar más al mercado y por supuesto a los consumidores. ¿Sirve en este caso, Pedro, el famoso control de precios? Se habla de que se podría, lo ha dicho el propio gobierno federal, controlar los precios, ¿no?, de algunos alimentos, pero hay quien dice que todo esto crea pues vicios en el mercado. A ver, ¿por qué se dice esto? A ver, yo creo que un control de precios, que es una política pública donde el gobierno establece un tope inamovible en el precio de cierto tipo de artículos, tiene razón de ser en un país donde el aumento de la inflación obedezca a especulación de comerciantes, a verdadera escasez de productos o a empresas de gran poderío que, actuando como monopolios, imponen precios a los consumidores finales. La pregunta es, ¿tenemos escasez de productos? No. ¿Tenemos especulación de productos básicos? Tampoco. ¿Tenemos prácticas monopólicas en la fijación de precios? No. Entonces, no hay, en mi opinión, Gaby, una razón técnica que justifique la aplicación del control de precios. ¿Qué es entonces lo que buscaría el gobierno federal con este acuerdo con los empresarios? Yo creo que lo que busca es no establecer un control rígido de precios, sino moderar de alguna manera el aumento de precios. Que todos sacrifiquemos algo en bien de todos, ¿no? Y eso me parece que es una buena opción, aunque hay que reconocerlo. Tendrá un impacto solamente en el corto plazo, porque apunta hacia los efectos de la inflación, no a las causas de la inflación. Que ya las decías tú al principio de esta charla. Ahora, de acuerdo con expertos como tú, la inflación pues no va a sucumbir pronto, es decir, que en los pocos más de los meses que nos quedan de este año y el próximo año, pues sí, la inflación bajará, como tú dices, a lo mejor un punto, pero vamos a seguir sintiendo muy presionado nuestro bolsillo, Pedro. Por supuesto que sí, la inflación llegó para quedarse más tiempo del que originalmente lo estimaban, más allá de nuestras fronteras, las propias autoridades aquí mismo y buena parte de los analistas del sector privado. Yo tengo la impresión de que, a pesar de que tenemos una inflación, como bien lo ha señalado, superior al 7.7%, aún no hemos alcanzado el nivel inflacionario más elevado en este año y seguramente vamos a cerrar 2022 con un crecimiento en los precios ligeramente superior al 7%. Así que nos espera un 2022 con un perfil abiertamente inflacionario, con una economía que está perdiendo dinamismo y un 2023 en el que, si bien nos va, y ojalá que así ocurra, paulatinamente las presiones inflacionarias empiecen a ceder a escala internacional para que internamente también empiece a verse un mayor margen de maniobra en lo que al combate a la inflación se refiere. En todo esto también nos pega lo que está ocurriendo, aunque creamos que está del otro lado del mundo, la invasión Rusia en Ucrania. Sí. Es así, ¿verdad, Pedro? Por supuesto que sí. Rusia y Ucrania son dos proveedores muy importantes de granos, de petróleo y de gas, que constituyen insumos y materias primas fundamentales para la operación de ciertas regiones de la actividad económica mundial, de las cuales adquirimos alimentos o metales o piezas, partes y componentes o productos terminados. Así que si ya traía la economía mundial un proceso inflacionario que se venía germinando y venía avanzando paulatina y consistentemente, la invasión a Ucrania lo que hizo fue acelerar
el aumento en los precios, hasta llevar a las materias primas, los alimentos, los combustibles, los metales y lo que se conoce al mismo tiempo como los derivados del petróleo a los niveles más elevados de los que se tiene registro por lo menos en los últimos 15 años. Y derivado de esto, tenemos en México una inflación que por lo menos 2 generaciones enteras de mexicanos no habían conocido y consecuentemente tienen que enfrentar hoy en día las consecuencias, a pesar de que la inflación de hoy es una inflación mucho menor a la inflación que conocimos en los años 80, Gaby. Ahora, decías algo que es muy preocupante. Esto lo que va a generar es más pobres en nuestro país. ¿Por qué? Porque es inevitable que este incremento pues provoque una pérdida del poder adquisitivo en los ingresos de la mayoría de población, ya lo decíamos, afectando más a quien menos tiene. En este sentido, Pedro, pues traer más pobres a nuestro país también dificulta temas sociales importantes, ¿no? Genera 2 problemas muy importantes. El primero y el más relevante es cuando un gobierno toma el compromiso de dar apoyos sociales como una obligación a nivel constitucional. Esto significa que una parte cada vez creciente de las finanzas públicas tendrá que destinarse a apoyos sociales, desviándose recursos que podrían invertirse en infraestructura o en el fortalecimiento de las instituciones de salud y de educación. Así que el primer efecto importante es un gobierno que tiene que destinar más recursos para los apoyos sociales. Y el segundo que me parece muy importante es que cualquier economía, sin importar su nivel de desarrollo, para su funcionamiento depende del funcionamiento de 4 motores: el consumo interno de bienes y servicios, la inversión productiva, el gasto gubernamental y las exportaciones. Y si tenemos una población en condiciones de pobreza y con un poder de compra francamente muy acotado, por lo menos el primer y más importante motor de la economía mexicana, que es el mercado interno, va a perder capacidad para empujar el crecimiento de la actividad económica en forma dinámica y permanente. Y es que es una bola de nieve que no es positiva. Si el mercado interno no está fuerte, si nosotros no salimos a consumir, a comprar, a comer en algún restaurante, pues los empleadores y las empresas dicen, pues cortamos empleos. Y entonces sí hay ahí todo un tema que genera otros problemas, pues como el desempleo, como la falta de oportunidades, y qué decir de los jóvenes que están saliendo de una carrera para buscar alguna oportunidad. México tiene que generar cerca de 1.100.000 puestos de trabajo solo para atender a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, más aquellos que, habiendo terminado su carrera técnica o profesional, buscan por primera vez un empleo y tenemos prácticamente 3 años sin haber podido atender ni siquiera la tercera parte de los requerimientos de estos jóvenes que en forma anual han acudido a buscar un empleo, Gaby. Bueno, hacemos una breve pausa, si me permites, Pedro, pero sí, a ver, díganos ustedes en casa, ¿cómo han sentido este tema de la inflación? Nos interesa escucharlos, @getlaseca es mi cuenta en Twitter, la cuenta, por supuesto, de Canal 22 también en pantalla, ya la conocen. Las tortillas subieron poco más de 17% y el pan más de 13%, pero hay otros productos que ahorita vamos a platicar con Pedro, han subido más del 130%. ¿Cuáles son? Regresando de la pausa. Miren, en los últimos 2 años la inflación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de todos. Estos precios que siguen subiendo y que el salario pues nunca los alcanza y que por eso el nivel de vida de las personas se sigue deteriorando. En este caso, a ver, Pedro, ¿cuáles han sido estos productos que han aumentado más del 130%? Pero quisiera un ejemplo muy claro con este tema de topar el precio, por ejemplo, la tortilla, que es uno de los alimentos que está en esta lista de los 24 productos en donde hay un acuerdo entre empresarios y el gobierno federal de no incrementarlo aún más. El asunto del precio de la tortilla, Gaby, es uno de los más complejos para definir un precio único como lo ha sugerido el presidente en todo el territorio nacional o para fijar un tope al mismo. ¿Por qué? A ver, el precio del kilo de tortilla en los estados del norte alcanza hasta los 26 pesos el kilo. En el centro de la República, Ciudad de México, por ejemplo, el precio promedio oscila entre los 20 y los 21 pesos. Hablamos de 5 pesos por abajo del precio en el norte. Y en el sureste,
el precio promedio del kilo de tortilla oscila entre los 14 y los 16 pesos. La pregunta es, ¿cuál va a ser el precio que van a elegir para establecer un precio parejo en todo el territorio nacional de las tortillas? El del norte, lo que significaría que los del centro y del sureste estemos pagando una cantidad adicional. Claro. El del centro, lo que significaría que los tortilleros del norte tengan que asumir pérdidas cuantiosas para reducir el precio en función de lo que ocurre en el centro, o el del sureste, que agregaría las pérdidas de los productores del norte a las pérdidas de los productores del centro. Este tipo de ejemplos que hablan de los diferentes precios de un mismo producto de consumo generalizado marcan la pauta de las dificultades que tendrá que enfrentar el gobierno y los empresarios al momento de decidir cuáles van a ser los precios tope o los precios moderados que van a regir en los próximos meses en productos de consumo generalizado como la tortilla, que tiene un impacto en cualquier cantidad de derivados, Gaby. Sí, es algo, y en esta situación, Pedro, a mí lo que me preocupa es que a veces no estamos preparados financieramente hablando, económicamente hablando, de materia educativa, pues, para saber cómo sortear estas crisis económicas. Ahorita tú traerás las cifras, pocos mexicanos ahorran porque no tienen capacidad o porque no están acostumbrados a hacerlo. Y entonces, cuando tienes que enfrentar una situación como esta, no tienes dinero de dónde jalar. ¿Qué consejos hay que hacer en un entorno económico como este, con una inflación que ya dijimos que no va a ceder por lo menos en los próximos 2 años? Yo diría que hay 4 consejos que vale la pena tomar en cuenta en un ambiente tan complicado como el que vivimos. El primero y el más importante es cuidemos nuestra fuente de ingresos. Como empleados, como obreros, como trabajadores independientes o como empresarios, es absolutamente indispensable cuidar nuestra fuente de trabajo, manteniendo los niveles de productividad, la puntualidad, conociendo si lo que estamos haciendo efectivamente atiende las expectativas que esperan de nosotros. Así que cuidar el trabajo, el empleo, la fuente de ingresos es la primera recomendación y la más importante. Segundo, hay que realizar un gasto inteligente del presupuesto personal. Si tengo ya un ingreso seguro, lo que tengo que hacer es un par de listas para establecer en la primera lista cuáles son los productos y los servicios que sí o sí tengo que estar cubriendo mes a mes para mantener un piso en el nivel de bienestar personal o de la familia, y en una segunda lista los productos y los servicios de los que podría yo eventualmente prescindir en el corto plazo. Comprarme un celular de última generación, a lo mejor como aspiración puede sonar bien, pero en términos de administración inteligente del gasto no podría ser una muy buena decisión. Así que la segunda recomendación es administremos inteligentemente nuestro ingreso. Tercera, solo si usted tiene la certeza de contar con una fuente de empleo e ingresos seguros, tome un crédito. De lo contrario, va a tener problemas porque el costo del crédito en los próximos meses va a incrementarse y esto hará que una parte mayor de lo que estamos desembolsando en este momento tengamos que destinarlo al pago de intereses y a la liquidación del crédito. Y por último, si usted tiene 3 tarjetas de crédito, yo le recomendaría que liquide las 2 tarjetas más caras y concentre toda esa deuda en la tarjeta que es la más barata para que tenga solamente en una tarjeta la deuda completa y pueda pagar en tiempo y forma adecuadamente ese financiamiento. Decía una amiga que conocía que en este tipo de épocas o de circunstancias, pues si se puede no seguir utilizando, si no tienes un buen control, el crédito, si no sabes qué es dinero que vas a pagar o tienes que pagar a los 30. Y decía, yo hago algo muy sencillo, dice, en un vaso de agua meto las tarjetas, las meto a congelar, entonces si las quiero utilizar, me tengo que esperar hasta que se descongelen, entonces ya cuando se descongelan ya no quiero lo que iba a comprar. Entonces de verdad sí hay que tener un gasto como muy consciente, Pedro, porque es un tema, pues que ya lo decía, pues nos está pegando a todos. El gasto inteligente, ordenado y disciplinado, y yo diría que es quizás la estrategia más acertada para hacer frente a un ambiente de incertidumbre y de inflación como el que nos acecha en este 2022 y que habrá de prevalecer en el 2023, Gaby. Pedro, pues como siempre, muchísimas gracias por tus consejos, por habernos explicado todo este tema, que sobre todo sentimos todos en el bolsillo, que no sabemos exactamente producto de qué o qué se está haciendo al respecto, y creo que aquí hemos dimensionado justamente cómo está apoyando el gobierno federal, cómo se ha sumado a la iniciativa privada de una forma o de otra, y también la responsabilidad que tenemos nosotros para en estos momentos saber qué hacer y afectarnos lo menos posible. Tenemos que acostumbrarnos al proceso inflacionario por algunos meses más
y tenemos al mismo tiempo que establecer las mejores estrategias defensivas frente a esta circunstancia, y yo agradezco esta oportunidad de diálogo, Gaby. Pedro, recuérdanos cómo te encontramos en Twitter, porque eres muy activo. Gracias. Sígame en Twitter en @PetelloVillagrán, donde día a día trato de subir los signos vitales de la economía mexicana. Así que sigue, @PetelloVillagrán. Así sí, es. PT, no P. Es Petello. Petello Villagrán. Así es. Me parece perfecto. Muchas gracias, Pedro, como siempre. Gracias, Gaby. Y gracias a ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo martes aquí en esta mesa de Debate 22.